Una charla a contrarreloj. Pues esas charlas que queremos seguir teniendo durante todos estos días en el programa. Explicar el texto de la reforma a la salud es parte de esa pedagogía que queremos hacer de la mano de los mejores, los que trabajan en el sector salud, los que de una u otra manera nos vemos o beneficiados o no también de nuestro propio sistema de salud, Montoya, de las EPS, del sistema de salud en prepagada. En fin, yo creo que este tema nos ha dado mucho juego durante todos estos días y de nuevo, pues queremos seguir haciendo pedagogía y seguir entendiendo el ABC de esta reforma. Esta mañana llamó un oyente y dijo, pero es que ¿quién se la va a leer? Y en parte tiene razón, porque la gente no se va a leer la reforma completa. Sí, pero la gente lo que allá afuera sí, está haciendo otras cosas. Otras cosas. Y el señor decía, confiamos en un gobierno que elegimos y entonces creímos que eso va a funcionar. Pero hay quienes, sí, hay quienes que han hecho lecturas y hay que enterarse de alguna forma. No va a ser una lectura completa, uno lo entiende. Claro. Pues sí, es leerse la completa. Pero hay que hacer acercamientos a esa reforma y eso es lo que queremos hacer nosotros hoy con ustedes. Esta vez con Andrés Vecino, es médico, es profesor, es investigador de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y ha venido haciendo esto mismo, Montoya. Leyéndosela para poder entender con nosotros de qué se trata. Sí, bueno, y estuvo hoy en un conversatorio, ha hecho un trabajo realmente muy, muy bueno, por lo menos en Twitter, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo. Si usted no lo sigue y quiere saber mucho más, pues síganlo a partir de este momento. Ahí lo encuentran. Andrés Vecino con nosotros en Contrarreloj. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Es Rosario Montoya, gracias por la amable invitación. Y creo que lo que usted dice, Rosario, es muy importante. Los oyentes no tienen por qué leer esta reforma. Nuestro trabajo es el trabajo de quienes trabajamos en el sector salud, pero yo sí creo una cosa. Yo creo que después de la pandemia, la gente no come cuento. Y la gente sí quiere información con datos, quiere información real, la gente lee gráficos y la gente entiende mucho más de salud. De acuerdo. Doctor, de lo que usted ya lleva leído de la reforma, porque entiendo que ha hecho una investigación juiciosa de algunos de sus artículos, de lo que ha leído, ¿qué es lo que usted verdaderamente en este momento le preocupa más? Uno de esos puntos que usted diga, me preocupa esto por tal razón. Pues, Rosario, son varias cosas realmente. Usted me pide una y son varias cosas, pero le voy a decir quizás 2 o 3 que me preocupan. Sí. La primera es el cambio de funciones del ADRES. Entonces, para que la gente entienda, el ADRES es una bolsa de dinero y el ADRES le gira a las aseguradoras la plata para que las aseguradoras le giren a los hospitales. El trabajo que hacen los aseguradores no es solo intermediar, como nos dicen. Lo que ellos hacen es evaluar las facturas, es revisar la pertinencia del gasto, es asegurarse de que la plata rinda durante todo el año. Pasar esas funciones al ADRES es riesgoso porque el ADRES simplemente no tiene la capacidad. Entonces, ¿cómo pasarle las funciones de una gran de múltiples entidades que hacen este trabajo, públicas y privadas, a una entidad pública que no tiene capacidad de hacerlo? Decían esta mañana, y esto sí es sorprendente, pero en el ADRES todavía hacen algunas cosas con Excel. Y estos son presupuestos públicos, son 70 billones de pesos. Entonces se imaginará la falta de capacidad que tiene el ADRES con todas las buenas cosas que hace, pero la falta de capacidad que tiene para este reto. Y poner esos 70 billones al ADRES a manejarlo, pues es muy difícil. Ese es un tema. Otro tema que me preocupa es el manual tarifario. Y yo creo que sus oyentes lo entenderán. Básicamente, quienes tienen negocios saben que los precios se acuerdan de acuerdo a diferentes condiciones, lo fácil que es traer el insumo, la oferta del insumo mismo, la demanda, etcétera, pueden tener precios diferentes en diferentes partes. Cualquiera que nos está escuchando seguramente puede entender eso. Aquí ponen precios fijos. Y entonces imagínese usted, y decían hoy, unos prestadores en el foro que usted mencionó en la Javeriana, decían, entonces, si vamos a sacar un apéndice y lo vamos a hacer con un laparoscopio por un hueco pequeño en el ombligo, o hacemos una cirugía abierta, o la persona se complica, o tiene diabetes y le toca ir a UCI, todo cuesta lo mismo. Y entonces la respuesta de los prestadores normalmente de un hospital es, no, pues yo no me voy a meter
yo no me voy a arriesgar a que esta persona se complique y después termine pagando el pato, ¿no? Claro. Y tercero, Rosario, muy rápidamente, es el penúltimo artículo, que dice, todo esto lo haremos, pero si hay plata. Entonces, si no se asegura, después de 150 artículos, dicen en el 151, listo, ya haremos todo esto, pero si nos dan la plata. Entonces, ¿cómo es eso? No se trata de asegurarse primero de tener la plata para poder hacer todas estas cosas maravillosas que dicen. Esas son las cosas que preocupan. Sí, precisamente, doctor, de ese último punto, de este resumen ejecutivo, por ahí viene mi pregunta. Yo ayer lo estaba oyendo en una entrevista que estaba dando en la mañana y muy juicioso estaba oyendo las cifras que usted tiene en la cabeza y hablaba de que básicamente es un platal, porque es que, primero que todo, y ayer lo hablamos aquí con el director de ADRES, sí. Y yo también le trasladaba la pregunta, le decía, bueno, ¿y cómo estamos analizando desde el lado de los usuarios de la salud? Pero ¿y el sector salud, los profesionales de la salud? No hay médicos, no hay especialistas y después de la pandemia, pues muchos se han quejado de que no les han cumplido con lo que les habían prometido y muchos están inconformes. ¿Esa plata de dónde va a salir? Y esa era la respuesta que estábamos esperando ayer, que no nos la dio claramente. Pero usted ha hablado de unas cifras, ¿de cuánta plata estamos hablando para que esto funcione? Pues fíjese, Montoya, para que los clientes recuerden, la reforma tributaria que acaba de pasar, que es una reforma tributaria histórica, hay que decirlo, pasó alrededor de 21 billones de pesos. Y fue difícil pasar esta reforma. La anterior, no recuerdo bien, pero creo que fueron 10, 11. Entonces, pasar 21 billones de reforma es difícil. 21 billones. Bueno, pues hacer el sistema de atención primaria que ellos proponen, según dice en la misma reforma, cuesta 24. O sea, más que la reforma tributaria. Que no alcanza con una. No alcanza con una. Sí. Y por otro lado, separado de esto, hay un concepto del Ministerio de Hacienda que dice que laborizar, y Rosario, Montoya, hay que laborizar a los profesionales de la salud, pero lo que dice es que esto cuesta 8 billones de pesos. Entonces, eso es un tercio de reforma. Entonces, básicamente necesitamos 2 reformas tributarias solamente para esas 2 cosas. Por eso a mí me parece tan valioso poder escuchar a los médicos que hoy se desempeñan en Colombia. Porque es que, claro, hoy lo hemos escuchado a viva voz de diferentes lugares, y es que primero ayer nos decía Adres, no hay suficientes médicos en el país, por lo menos médicos especialistas en Colombia, no hay suficientes. 2, pues a los médicos y a las enfermeras y a todo el sector médico hay que pagarle, porque es que ellos no viven de hacer el bien con nosotros. Y les hicieron muchas promesas, pandemia, muchas promesas. O sea, hay como una especie de promesa pareciera dentro de esta reforma, de este texto de reforma a la salud, que parecieran muy complejas a la hora de ejecutar. Es decir, hay unas promesas que no podrían ser cumplidas, por lo que entiendo. A mi forma de ver, sí. Y yo creo que, y lo he dicho antes, yo creo que esto es acción con daño. Uno no puede prometer cosas que no puede cumplir, uno tiene que ser serio. Yo he dicho antes, si usted hace un buen sistema de información y si usted mejora las condiciones laborales y la oferta de médicos del país, usted arregla más de la mitad de los problemas y se acaba, y las quejas, la gran mayoría se van. Solo con esas 2 cosas. Usted no tiene que hacer tantas cosas, 159 artículos, no tiene que hacer tanto para tampoco. Realmente haga esas 2 cosas, enfóquese en eso, y yo le aseguro a la ministra que sale en brazos después de 4 años. En hombros. Venga, doctor, bueno, sí, en brazos no, más bien en hombros, ¿no? Que es más alto. En hombros, sí, es más alto. Venga, doctor. Hablemos de las EPS. Creo que entre todos, mejor dicho, entre tanta gente que hay allá afuera oyéndonos, que no han leído nada de la reforma de la salud, pero opinan. Y creo que de lo que más oyen hablar es de qué va a pasar con las EPS, que al fin y al cabo, bueno, pues es la atención que tiene la gente, que es como el primer paso al que uno llega cuando uno está enfermo, cuando necesita atención. Sí. Que ahora, ¿cómo va a funcionar eso? Desde su punto de vista, doctor, o sea, las EPS pasarían a un segundo plano, ¿dónde van a ir a parar? Porque ayer también hablábamos de los centros de atención primaria. ¿Van a convertirse en eso luego? ¿Esto es corto, mediano, largo plazo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Fíjese que la reforma es increíblemente ambigua. Todo es muy ambiguo y deja mucho la reglamentación. Y yo creo, para ser franco, que parte de la molestia en el sector es que es tan ambigua
que deja tanto la reglamentación que hay incertidumbre sobre lo que el Ministerio de Salud pueda reglamentar una vez pasada la reforma, porque puede ir para un lado o para el otro, porque no hay claridad. Pero en una cosa que sí hay claridad es en el rol de las EPS. Entonces las circunscriben solamente a organizar los centros de atención primaria, 1. 2, hacer referencia y contrarreferencia, es decir, mandar pacientes de primer nivel al segundo nivel y devolverlos. Y 3, hacer auditoría de cuentas, ¿no? Entonces, todas las otras funciones, la función de aseguramiento, la función de organización de redes, la función de poner la cara por el paciente, y digamos que muchas personas me dirán, eso no lo hacen. Eso sí lo hacen, detrás de la gente no lo ve, y no lo hacen siempre, es cierto, y a veces lo han hecho mal. Pero todas esas cosas se pierden, y solamente se circunscriben a estas 3 funciones básicas. Una de ellas, que es la nueva EPS, que tiene capital público, además va a tomar, lo que va a hacer es tomar otras, los afiliados de todas las EPS que están en liquidación en este momento, la gran mayoría del régimen subsidiado, y las va a adoptar, ¿no? Entonces digamos que va a pasar de entre 10 millones de usuarios a 20 millones de usuarios más o menos. Si tiene la capacidad para hacerlo, no lo sé. Pero entonces fíjese, cogen un grupo de EPS, les quitan las funciones y a esta otra le agrandan, le duplican el número de afiliados. Entonces esos desequilibrios realmente son difíciles de entender. Bueno, ayer nos decía ADRES también, justamente el director de ADRES, que las EPS que iban a desaparecer eran justamente las que estaban quebradas y que la manera como iban a desaparecer iba a ser, digamos, sí, como poco a poco, en un periodo de tiempo. ABC tampoco nos lo explicó mucho, pero digamos, empezaría a acabarse la una, luego la otra, pero empezarían por las que están quebradas. Y las más aisladas, digamos, no tan centralizadas. Sí, bueno, habló mucho de otros municipios, y de lugares mucho más alejados del centro del país. ¿Qué tan cierto vendría siendo esto desde su análisis? Es decir, ¿el fin de las EPS es solamente el fin de las EPS que hoy están mal en el país? ¿O definitivamente dentro de ese texto también se vislumbra que las EPS se van a acabar, independientemente de que estén o no quebradas? Pues mire, eso creo que es vital eso que usted dice por una razón. El texto lo que dice es que se van a acabar. Y la transición lo que espera hacer es que ADRES, como mencioné antes, tome la función de todas las aseguradoras. Todas. Es decir, las EPS van a desaparecer. Pero el capítulo de transición no dice en cuánto tiempo, no dice cómo, no dice nada, no se sabe. O sea, no, y decía hoy un asegurador, decía en el foro de Javeriana, decía: a mí me dicen que yo tengo que entregar a los pacientes y no sé a quién, no sé cuándo, no sé cómo. Tengo pacientes trasplantados, ¿qué hago con ellos? ¿A quién se los mando? Los pacientes renales, ¿qué hago con ellos? ¿Los entrego al centro de atención primaria? Entonces, si no van a tener acceso a la diálisis. Es que realmente creo que ha habido mucha improvisación en esto, no se han pensado bien las cosas. Entonces, el horizonte no se conoce, pero entonces algunas personas, quizá algunos oyentes dicen, bueno, pero mientras no pase, no pasa nada. No, porque los agentes funcionan también con expectativas. Entonces yo le digo, en este momento tengo amigos, gente con la que he trabajado en el sector salud en Colombia, que me dicen que no encuentran trabajo. Y no encuentran trabajo porque no están contratando. Y no están contratando porque no tienen ni idea qué va a pasar. Y eso es antes de que fuese erradicado el proyecto. Entonces hay una incertidumbre enorme en el sector. Hay aseguradores y hospitales que no están invirtiendo. Necesitamos inversión en infraestructura y no lo están haciendo porque no saben qué va a pasar y no saben si la inversión no va a valer la pena. ¿Qué tal salió el foro de hoy, doctor? Porque yo veo ahí, pues sí, veo mucha gente muy interesante que iba a estar ahí, un foro con mucho potencial. Yo creo que salió muy bien, Rosario, porque es la primera vez que se discute esto con muchos agentes en público y con texto en mano. Y a mí hay algo que me gustó bastante y fue ver una mesa en la que se sentaron prestadores y aseguradores y estaban de acuerdo ellos en los temas en los que hay que priorizar la salud en el país. Eso me pareció muy bien, porque quienes hemos trabajado en el sector salud hemos visto siempre esta pugna eterna entre prestadores y aseguradores. Y aquí lo que vimos fue un consenso
un inicio de consenso. De alguna manera esta crisis ha abierto una ventana de oportunidad para que empiece a haber consensos del otro lado. Eso a mí me pareció muy interesante verlo, y yo creo que quizás es un espacio para que empecemos a hablar mejor entre diferentes actores del sector y tengamos una mejor conversación y podamos hacer mejor por la salud del país. Pues yo creo que fue muy bueno. Pues yo creo que es lo que nos merecemos al final, los colombianos, Totalmente. Una buena manera pública, ¿por qué no?, de generar ese tipo de conversaciones que ya lo han hecho ustedes hoy en este foro. ¿Ese foro quedó alojado en algún lugar, doctor? Sí, quedó en la página de YouTube de la Javeriana y no sé si en Facebook también. Okay. Y creo que ahí se puede ver porque fue en la Javeriana donde se hizo. Sí. Pero además también creo que algo bien interesante de esto fue ver nuevas propuestas de parte de miembros del Congreso. El senador de la Calle, por ejemplo, propuso, entre otras cosas, que los aseguradores, porque parte de lo que ha pasado acá, Rosario, es que, y hay que decirlo, hicimos un sistema de salud para áreas urbanas en áreas rurales y no funcionó. Y ahora la reforma un poco lo que quiere hacer es hacer un sistema de salud para áreas rurales en áreas urbanas, lo cual tampoco, por supuesto, va a funcionar. Pero lo que él decía es, bueno, ¿por qué no más bien pensamos en un sistema, digamos, en este mismo sistema de salud para áreas urbanas y nos aseguramos de que haya una carga territorial, ¿no? Y que tengan por obligación y por habilitación que llevar a cabo acciones en zonas, acciones de salud real, ¿no? Con indicadores en zonas rurales, una obligación de ellas. Y de esa manera nos aseguramos de que todo el país esté cubierto. Y a mí me parece una buena idea, y yo la verdad no había escuchado eso antes. Entonces, de alguna manera usted ve cómo los momentos de crisis de alguna manera hacen que las personas empiecen a pensar mejor cómo arreglar los problemas. Pues qué buen ambiente, por lo menos, que se va generando alrededor de eso, justamente, de la conversación que nos merecemos todos los colombianos alrededor de la reforma a la salud que preocupa a muchos, pero que muchos otros también apoyan en el país. Andrés Vecino, doctor, gracias por estar con nosotros estos minutos para todos nuestros oyentes de Contrarreloj. A usted, Rosario Montoya, mil y mil gracias.